Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a esta fiesta, nuestra Santa Misa. Con varios ejemplos, el sabio de este libro del Eclesiástico alerta sobre el uso de la palabra. No hay que hablar de más, no hay que elogiar sin pensar, hay que reflexionar, porque la palabra es fruto del interior humano. Con estos bellísimos y profundos pensamientos, iniciamos nuestra Santa Misa recibiendo a nuestro celebrante y cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para servirlo a Dios y a nuestros hermanos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos hoy en esta octava semana del tiempo ordinario. Con esta semana concluimos todo un proceso inicial donde hemos procurado traer la fuerza, la gracia de un Dios que ha nacido en medio de nosotros desde la Navidad hasta este tiempo. En el tiempo ordinario quisimos y queremos traer y presentar la gracia del Señor que se ha encarnado en nuestra propia historia, en nuestra propia vida, en nuestra propia familia. Al iniciar, queridos hermanos, nuestra Eucaristía, nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nuestro bien según tus designios de paz, y que tu Iglesia se alegre de servirte con entrega y serenidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando se zarandea la criba, quedan los residuos. Así los desechos de un hombre aparecen en sus palabras. El horno pone a prueba los vasos del alfarero, y la prueba del hombre está en su conversación. El árbol bien cultivado se manifiestan sus frutos. Así la palabra expresa la índole de cada uno. No elogies a nadie antes de oírlo razonar, porque allí es donde se prueban los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y cantar. Dios Altísimo, a tu nombre proclamar tu amor de madrugada, tu fidelidad en las vigilias de la noche. Es bueno darte gracias, Señor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano. Trasplantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso, para proclamar que justo es el Señor, mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado, y lo que da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hizo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante lo que hoy hemos leído en este domingo. El Señor Jesús una vez más nos está invitando a hacer un camino de santidad como siempre, a purificar nuestra mente, nuestro corazón. Ya yehesa cuajanguay ya lleva ya yehesa pe a mí. Ñama ñaja yahesa, vaisha pa yaguataba en lleva peñan de yara, oyerurejay señan de peñe vive. Y entonces comienza luego diciendo que el Señor hace esta comparación. Está comparando cómo es este reino de Dios, cómo nosotros vamos a construir una vida de seguidores del Señor, secuela Christi, el seguimiento de Cristo, el seguimiento del Señor. Y entonces dice, en primer lugar, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Ese reflexionar, entrar, Cuamba, Eva Peñan de Yara, Yerureñan de Jamoto, Baña, Yaguataba, lleva. Y entonces, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Ya es una pregunta, pero cuestionadora, porque Upebeñan de ella y esa cuatamba, esa guama pañan de Jina. Yande bañan de esa tujina de Yaheshaya, lleva peñan de Yara, y bañan de lleva. Dios nos habla de tantas maneras, queridos hermanos. Anina lañan de yapute, anina lañan en botute y peñan de Yara, gracias. Porque el Señor nos está regalando continuamente. Te habla a través de tu mamá, de tu papá, de tu abuela, de tu abuelo, de tus vecinos, en tu capilla, tu amigo, en tu grupo, a través del sacerdote, a través de la Eucaristía, a través de una homilía.
terengo ñande ya huerecoa lleva peñande yara gracia la ñajendu mi jangua hayekua mi jangua moto para la yaguatabana amba isha vaya pobana. Porque ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Es una pregunta retórica. Porque más responde a vea ñande ña responde a vea ñande ko yekua poner la gente actual con dica tu mover la joven hoy co te ve mante peja pichariga tu jangua eso o güero guatay lleva. Y aquí entonces nosotros si somos papás que estamos ciegos, papás borrachos, mamás que no se encargan verdaderamente de una buena educación, o malcría pala y membera, o ella pare, en fin, miles de situaciones en que nosotros podemos ir mirando, ¿verdad?, de nuestro relacionamiento entre nosotros, en comunidad, en familia. No caerán los dos en el pozo, y ciertamente. O sea, todo te está diciendo sí, la de respuesta. Lo único ave o pitaña de enguará como respuesta es sí. Diga, tú y la ya es la no, porque es cierto, guajina, vea. El discípulo no es superior al maestro. Queridos hermanos, estamos llamados de cierta manera a ser magíster, a ser maestros. Maestros por ese testimonio de vida, peñandeña, gendúa, y lleva peñande, ya huerecoa, jina, oñeme, eva, ecueñandebe, peñande surupibe, peñande abuela rupibe, humío, hoy cuame, eva, ecueñe, punura, vive, lleva peñande de coewi, aupeañande, ñañemon ba, esteba, ecueje, se cuera. Entonces, queridos hermanos, de estos principios que nosotros tenemos como parte y esencia de nuestra vida, tienen que ser los que nos guían. Y entonces por eso te está diciendo el maestro, él es que está por encima, ¿verdad?, de ese que viene ahora y es discípulo. ¿Cómo le puedo enseñar a mi hijo si yo no soy testimonio ni ejemplo? Algunas veces pensé que lleva en dúa, lleva en el caminar, ¿verdad?, en el trajinar. Algunos padres vienen y se quejan, ¿verdad?, de su hijo de 14, 15 años, dos se ve y la misa jave, dos se ve y la catecismo jave, o mi jape, a veces lo primero por donde jape pejó todos los domingos, a quien te algunos por lo menos y sinceros y no va diciendo allá hoy. Entonces maeran de la reyerureja en bepoticeja derecho dejó que ella poque la de confirmación, ya poque la de primera como ella poque jande va el areña por ahí. No puede un ciego guiar a otro ciego, queridos hermanos, porque nosotros vivimos de imitación. Por eso incluso, ¿verdad?, los grandes santos, los padres de la iglesia, los primeros cristianos nos hablaban de la imitación, ¿verdad?, la imitación de Cristo. Tenemos que imitar a Jesucristo. Y entonces, si nosotros después decían también alter Christi, es decir, que nosotros somos los otros Cristos, entonces la imitación de Cristo se hace en el alter Christi, que somos nosotros. Otro Cristo, oye moía, ñandela tenondebe yajabana, operar ñandela tendota ayema. Y esto, queridos hermanos, hoy es más y más necesaria en la vida cristiana, en la vida de todos los días. Tenemos que ponernos por delante. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Y pon ñande, ¿acierto guante cope? Va ese pico ñande da ya yeje sacuaya lleva la ñandeo y la ñandene satujina ñandeo y la ñande yapoina. No tenemos un compromiso cristiano. Ñande yapú, ñande deshonesto, ñamondá, todo lo demás. Yo no quiero entrar demasiado en detalle, porque si no, algunos de demasiado peinan de ese gente oíla, recalcular y no dice, porque en ese cuá, y cuá poner la sea monda jagüe, y cuá poner la sea ya por jagüe pea o lo que sea, se infiel jagüe o lo que sea. Entonces, pedimos a Daina la sea directo y te añade, imagina. Es la palabra de Dios, queridos hermanos, que nos dice, pero hacernos, porque estas son preguntas retóricas. A preguntas retóricas enseñan de yara hoy cuama la resultado, hoy cuama lleva la ñan de respuesta, porque Él mira lo más profundo del corazón del hombre. Pero ¿por qué nos pregunta y por qué nos está diciendo? Porque nosotros tenemos que cuestionarnos para poder salir de esa situación y hacer el camino de la salvación. Queridos hermanos, qué domingo más maravilloso que el Señor una vez más nos presenta. Peñe en hueaye, bae iñande, baecha pañande, yaicoana, baecha pañande, peñande, aputu, uve, ñañamindu, uana, jayaicoana, jayay, bueno, ñande yara, shaguata, ceja, ya poseco tapegoa. Me mira, se pepo a cabello de lleva.
Queridos hermanos, sigamos nuestra Eucaristía, sigamos nuestra misa. Hagámonos esta pregunta, pero sobre todo lo más importante, con esta primera preguntita que comienza: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? La respuesta es que no, pero lo importante es no solamente decir no. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para recuperar, recobrar mi vista? Sé que tú eres, Señor, el único que puede abrir y hacerme este milagro. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Dios, salvación nuestra, escúchanos. Dios, salvación nuestra, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que a través de la obra de evangelización, especialmente en los países en los que la presencia cristiana es escasa, se esfuerce para que a todo hombre le llegue el anuncio de misericordia del Evangelio, oremos al Señor. Dios, salvación nuestra, escúchanos. Por los jóvenes en búsqueda y por los que han perdido el sentido verdadero de la vida, para que en la oración descubran el designio que Dios tiene sobre ellos y encuentren en Él la fuerza para seguirlo con fidelidad. Oremos. Dios, salvación nuestra, escúchanos. Por los que son perseguidos a causa de la fe en Cristo, para que en el don de la vida, incluso hasta el martirio, sean para la humanidad entera un ejemplo de fe y un fuerte llamado a reconocer en Dios un Padre benévolo y amoroso. Oremos. Dios, salvación nuestra, escúchanos. Por todos nosotros, para que iluminados por la palabra de Dios, aprendamos a poner la confianza solo en el Señor y llenarnos de su amor para demostrarlo a los demás, especialmente a los más necesitados. Oremos al Señor. Dios, salvación nuestra, escúchanos. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones, peticiones que acabamos de presentarte aquí sobre el altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que nos das lo que debemos ofrecerte y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti, te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos, ya que nos concedes la fuente del mérito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestro país, en nuestros hogares, en nuestras instituciones, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a lo que hemos escuchado en tu Evangelio, concédenos la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos nuestra paz, danos la paz. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Contigo el misterio más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por invitarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esa comunión. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de María Auxiliadora en nuestras vidas y nos dirigimos a ella diciendo el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar.
Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la iglesia metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. You are mighty to save. You shower your grace upon us, and we are risen in faith out
call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called unto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. To the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio. Porque
no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender. Es el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me